ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder? Como todas las semanas desde hace 18 años. Hoy, con el prestigioso profesor de Derecho Constitucional, Andrés Gil Domínguez, y el candidato a diputado Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio. Bueno, yo les quiero hacer un breve comentario, discutible por cierto, con respecto a, además de, vamos a escuchar lo que tienen para plantear sobre estos temas también. Lo que estamos viendo en campaña para las elecciones legislativas, con respecto a toda la plata que están dando a la gente de distintas maneras para ver si pueden cooptar el voto y cambiar la opinión de la gente. Lo más leve que se puede decir es que de alguna manera están cosificando a las personas, que fue lo que nos dijo un psiquiatra la otra vez, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto psicológico. Para mucha de la gente con la que he podido charlar es inmoral, no es una política, directamente el arte de la política donde quedó. Están indignados. Es un comentario quizás un poco simple lo que estoy haciendo sobre lo que está pasando, esto de que den bonos, heladeras, todo circunstancial, ¿no? Bicicletas. Antes se veía en un distrito chiquitito, en alguna intendencia, y ahora está a la luz de todos, en el orden nacional, de una manera obscena, como les dije la semana pasada. Yo me pregunto, hay varias películas que a veces tienen algunas frases, los mafiosos, donde dicen todo hombre tiene su precio. Voy a hablar con ironía, porque no da para otra cosa, y con mucha tristeza, es la contracara del dolor. ¿Cuál es el precio, no? Ellos realmente deben pensar, todo hombre tiene su precio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el enojo de la gente que se le murió un familiar? El que se me acercó la otra vez en un supermercado enorme, en un Carrefour, en un pueblo, el repositor llorando el día que aparecieron las fotos y me dijo que estaba enojadísimo, lloraba todo el tiempo cuando vio que el día en que apareció todo eso era el día que se había muerto su papá. ¿Cuánto vale toda la gente que se quedó sin trabajo? Los que no consiguieron laburo porque no eran lugareños, porque no podían viajar en el colectivo, no podían trasladarse de un lugar a otro. Bueno, ni que hablar toda la gente que maltrataron, algunos que desaparecieron, que se quedaron sin trabajo, sin fábrica, sin empleo. Hasta el día de hoy quedaron en la pobreza. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánta plata, no? ¿En cuánto lo monetizan? Así que realmente pienso, el voto por la ley Sáenz Peña es de 1912, universal, secreto, obligatorio. ¿Dónde está esto nuevo, no? O sea, ¿qué van a cambiar la ley Sáenz Peña? ¿Le van a agregar, ya que les encanta toquetear la justicia? ¿Va a ser calificado? Porque justamente se hizo para que no sea calificado. Que no sea calificado en cuanto elitista. Lo están calificando para que sea calificado para el que no tiene nada y está desesperado, la necesidad que tiene cara de hereje y se ha comprado. ¿Qué tipo de voto están haciendo? ¿Qué tipo de democracia, de república? Esta es, es la expresión más acabada de la decadencia en la que estamos. Esta es la Argentina realmente decadente. Esto es el colmo, lo que estamos viviendo. Un sociólogo muy prestigioso el otro día decía que probablemente se van a enojar mucho más que cooptar gente. Por supuesto que en alguna provincia lo revirtieron. Como les dije, el obispo en aquella provincia, en la Mesopotamia, alguna vez les dijo agarren todo, igual ganó las elecciones, y después voten a quien quieran, ¿no? Pero bueno, y para terminar, la clase media les cuento que, por si no se enteraron, hasta el día de hoy decía, nos quieren empobrecer a todos. Por eso nos dejaron encerrados tanto tiempo y no queremos vivir de subsidio, no lo van a lograr. ¿Saben la cantidad de gente que escuché? Se ve que no tienen el timing, por eso andan de casa en casa ahora tocando el timbre, viendo a ver asesores importados, a ver qué les pueden asesorar. Les faltó calle, les faltó ciudadanía, les faltó estar con la gente, les faltó muchas cosas. ¿Quiénes son los de la República de Morondanga? Eso es lo que yo me pregunto y muchos se deben estar preguntando ahora. Así que si no cambiamos esto, como siempre les digo, no vamos a salir de pobres
y vamos a llegar, ya estamos en el fondo, pero se puede seguir cayendo. Siempre se puede estar peor si no lo cambiamos. Después de la pausa, los invitados. Aquí estamos entonces con el candidato a diputado Martín Tetaz de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Martín, tanto tiempo? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, muy bien. La última vez que estuviste no eras candidato, éramos tan jóvenes, prestigioso economista eras, pero no estabas en política, así que bueno, aquí estamos. Te quiero hacer unas consultas con respecto a lo que dije al principio del programa. Bueno, yo hablaba de estos regalos, bonos, dinero extra, créditos a tasa cero, todo de repente pareció Papá Noel Estado, desde todo punto de vista y de muchas formas, heladeras, bicicleta, palito, bombón helado, para cooptar votos, no, es terrible, o sea, lo dije con ironía, varias cosas, ¿cuánto vale, no? Todo hombre tiene su precio, eso es lo que dije yo al principio, no sé si lo escuchaste. Sí, yo creo que no, que la gente no tiene precio y que se van a llevar un chasco con eso, pero sea lo que, como sea, hay que aceptar todo lo que te regalen porque después de las elecciones lo vas a tener que pagar, así que aceptá todo lo que te den, tratá de aceptarlo porque lo vas a tener que pagar y lo vamos a tener que pagar después de las elecciones. Así que, de todas maneras, como te decía, yo no creo que eso tuerza el rumbo de la elección, ¿eh? Justamente eso, contarle a la gente, para que lo entienda, este programa lo dan en todo el país, cómo es que lo vamos a tener que pagar. Hay una parte que me parece que ya están intuyendo, que es como que se les va a derretir la plata. Es que ya se ve, recién me decía la gente del sector gastronómico que están llegando a la lista de precios de los lácteos con aumentos del 10, del 15%, salió el indicador de Ferreres hoy de inflación que se aceleró en septiembre a 3,3% en el mes. Digamos, este modelo de money, ¿viste? Plata, obviamente lo que hace es que la plata que te regalan a vos es el mismo billete con el cual se pagan los sueldos. Digamos, si yo saco de mi billetera voy a encontrar seguramente un billete, son los mismos, no es que son distintos. Vos encontrás un billete, mirá, acá en la billetera tengo un billete, un hornerito de esto, ¿no? De 1000. Con estos mismos billetes de 1000 que le regalan ahora a la gente para que los vote, son los mismos billetes de 1000 con los cuales a vos te pagan tu sueldo, a los chicos que están en la cámara le pagan el sueldo, a la gente que trabaja y que nos está viendo en la casa le pagan el sueldo. Entonces, por cada uno de estos que regalan, tu sueldo del otro lado vale menos, devalúan el sueldo. Y eso obviamente implica pan para hoy, hambre para mañana, más inflación, dólar más caro. ¿Vos crees que hay de alguna manera un fin de ciclo? Porque el tema es porque lo están emitiendo, ya que no tiene correlato con la productividad. ¿Que puede ser que ya se haya agotado este sistema? Porque ya lo están haciendo permanentemente, recurrentemente, no les está dando resultados ni les va a dar. Una cosa importante que es una gran diferencia con otras oportunidades que parecía que también se terminaba el ciclo, es que esta vez estamos eligiendo la mitad de los diputados con los cuales se va a gobernar a partir del 2023, gane quien gane, ¿no? Y entonces hoy se está construyendo una mayoría que permitiría, si se mantiene este rumbo de cambio en el 2023, permitiría que el que gane y el que gobierne en 2023 lo haga con mayoría en las cámaras. Y esto, una oposición gobernando con mayorías, no pasó desde el regreso de la democracia, es muy importante. Entonces, yo creo que significativamente puede marcar el fin de una etapa en Argentina, pero sobre todo, que es más importante, la apertura de una nueva etapa con estabilidad monetaria por la reforma de la Carta Orgánica, con menos impuestos a la producción, que los impuestos sean sobre la ganancia y no sobre la producción, con reglas laborales mejores para las pymes, para que todas las pymes puedan tener incentivos para contratar. ¿Viste que entra la ley esta semana de transformar los planes en trabajo genuino? ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra en este contexto, donde seguramente muchas inversiones no están llegando y hay medio una preocupación de la cual vos siempre hablás, de la incertidumbre y demás? Claro, sí, yo me alegro de la propuesta. Justamente vos pusiste el dedo en la llaga, el contexto es lo grave, ¿no? Porque lo dice el profesor de Pablo muchas veces a esto. Vos podés tener la mejor política pública, en un contexto no funciona, en otro contexto sí. No es el mismo modelo que vos tratás de aplicar de una manera, en un contexto funciona y en otro contexto no.
Entonces, me da la sensación que la intención del gobierno está bien, esto tendría que haber sido siempre, el objetivo tiene que ser incorporar al empleo y no a los planes, y que haya incentivos. De hecho, nosotros, es una de las propuestas nuestras de campaña, el hecho de que haya incentivos tributarios para las empresas que contratan gente que hoy está cobrando planes, y que al mismo tiempo el Estado complemente el ingreso de esas personas para que no dejen de percibir la plata que hoy perciben por el plan. Ese modelo a mí me gusta, es una forma de apostar a la reincorporación en el empleo. Como dijiste vos recién, requiere la sensación de que está cambiando en Argentina. Hoy nadie va a contratar trabajadores en Argentina, por más que se los regales. No es un problema de precio, es un problema de que en el contexto de tanta incertidumbre nadie se va a animar a contratar a nadie, ¿no? Incertidumbre con respecto a que el otro día uno de los contadores que conozco me decía, bueno, hasta el 2023 acá nadie va a invertir nada hasta no ver qué pasa. O sea, ¿a qué se refieren? ¿Quién va a ser presidente? Ojalá no sea tanto. Ojalá no sea tanto tiempo. Yo creo que hoy la gran incertidumbre es qué va a hacer el gobierno si se mantiene este resultado de las PASO después de las elecciones. ¿Qué va a hacer el gobierno con ese resultado? Digamos, el resultado de ganancia de la oposición es un resultado positivo para los mercados, para las expectativas, probablemente hay un cambio en 2023. Todo eso es bueno para la economía. Lo que genera incertidumbre es si ellos empiezan a pelear entre ellos. Entonces, mirá lo que pasó después de las elecciones PASO. Lunes, martes, miércoles, los mercados muy bien, el dólar bajando, las expectativas de que la economía iba a mejorar porque iba a haber un cambio en 2023. Pero ¿qué pasó después? La carta de Cristina, la renuncia de la mitad del gabinete, se empezaron a tirar con los ministros por la cabeza. Entonces, todo eso generó, todo el mundo dijo, uy, ¿acá qué pasa si renuncia Alberto? ¿Qué pasa si se va Cristina? ¿Qué pasa si...? Es decir, todo ello paraliza cualquier decisión, ¿no es cierto? Hubo una semana que el país estuvo parado por completo porque no funcionaba el gobierno. Entonces, eso obviamente es una incertidumbre hacia adelante, pero eso podría saldarse relativamente rápido. Tal vez el presidente, después de perder en noviembre, gira en su política económica como giró Menem en el 91 o como giró Alfonsín en el 85 y la economía empieza a mejorar inclusive antes del 23, ojalá. Vos, hablando justamente de eso, ¿no ves que vamos en el sendero, como ya pregunté a varias personas, de la década del 80? ¿Algunas de las situaciones son parecidas a lo antes? El contexto... ¿Antes de Rodrigazo sí, o antes de la hiper de Alfonsín? No, claro, el Rodrigazo era el momento de los 70, ¿no? En los 80 el contexto era muy desfavorable para Argentina y para los países latinoamericanos. Las tasas de interés internacional estaban altísimas, 18, 20%. Los precios de los commodities estaban por el piso, los peores del siglo. Entonces, hoy el contexto es muy favorable internacional. Entonces, me parece a mí que una vez que se despeje la incertidumbre de la pandemia, que también eso ha sido otra gran mochila que ha sufrido este gobierno, a mi juicio la gestionó mal, empeoró el problema, pero realmente a nadie te la regalo tener que gestionar una pandemia, no se lo deseo a nadie, la circunstancia es muy difícil. Y yo creo que con todo el mundo o una porción de la población más vacunada el año que viene, ya el panorama también va a ser menos acuciante desde ese punto de vista. Entonces, no sé si el escenario... Digamos, el gobierno tiene herramientas como para no ser un escenario ni de hiper, ni de Rodrigazo, ni de nada por el estilo. Todo depende de lo que hagan los próximos meses. Tienen herramientas, pero no tienen dólares. Ahora vuelven a ajustar el cepo, ¿no?, por el dólar financiero y para las exportaciones. Y eso va a ser... ¿Podemos tener desabastecimiento? ¿Qué nos va a pasar? Contanos, porque no sabemos. No es que no tengan dólares. Hay un montón de dólares en la economía. No los tiene el gobierno y ciertamente tiene pocos el gobierno porque lo que le sobran son pesos. El problema no es en el dólar, no miremos el dólar, miremos el peso. ¿Qué está pasando con el peso? El gobierno emite. Bueno, todo eso obviamente se trata de ir al dólar una parte de esos pesos y entonces se queda sin dólares el gobierno y en la medida que aumenta la emisión también va a aumentar el cepo. Esto es casi o devalúan o ponen cepo, digamos. Acá hay que elegir entre dos males mientras se mantenga el nivel de emisión y el nivel de desconfianza en el gobierno, ¿no? Con este gobierno, las alternativas de este gobierno después de las elecciones probablemente sean endurecer el cepo o devaluar un poco más. Creo yo y varios colegas que lo que va a tratar de hacer el gobierno es endurecer el cepo y no devaluar. Pero bueno, todas esas son parte de las incertidumbres para después de las elecciones. En cualquier escenario, obviamente van a enfrentar, no es que le van a faltar dólares, le van a sobrar cada vez más peso a la economía. O sea, vos pensás, conjunto muchos economistas, que probablemente van a ajustar más el cepo más que devaluar. ¿Si pierden? Y sí, mirá, hoy estoy mirando el billete de 1000 con el que te hice el ejemplo de recién, lo miré recién porque, ¿sabés por qué letra de emisión vamos? Por la letra M.
¿Sabés qué número de billete es este que tengo en la mano? Es el billete 26.581.770. O sea, hay 26 millones de billetes con la letra M. De ahí para atrás, con toda la letra anterior del abecedario, tenés no sé cuántos millones de billetes. Entonces, evidentemente, cuanto más peso metés en la economía, vos sabés que el gobierno que devalúa en general no gana las elecciones después, es muy difícil. Y el kirchnerismo, después de perder, va a hacer lo posible por tratar de recuperarse en los próximos 2 años. Uno imagina eso. Y entonces, para tratar de recuperarse, si arranca devaluando, lo veo difícil. Ahora, si endurece el cepo, lo veo un poco más probable, pero en cualquier escenario, si Alberto no pega un volantazo después de las elecciones, los 2 años que le quedan van a ser difíciles. O sea, que lo que le podemos decir a la gente, que si no cambia la política económica este presidente, o digamos todo el equipo económico, no van a tener una situación mejor. Yo conozco muchísima gente que está desesperada, de clase media, baja, baja. La plata se les derrite, no consiguen trabajo. Lo que siempre cuento desde que empezó todo esto, además lo vivieron con mucha bronca todo, de ver que ellos no podían trabajar y solamente toman a los lugareños porque no podían viajar en los medios públicos, no conseguían trabajo en otro distrito. Bueno, es terrible lo que... ¿no? Y ahora directamente lo poco que hay de trabajo es más en negro, porque lo único que está aumentando es el empleo en negro. Esto que estás diciendo vos describe muy bien la razón de la derrota, ¿no? Y no se arregla, y te da la pauta de por qué yo creo que no se arregla repartiendo una bicicleta o una heladera ahora, porque se rompió mucho tejido productivo y social en segmentos socioeconómicos que no son la clase media, que bueno, qué sé yo, es una salida menos o es una pilcha menos que te compras un día. No. Estamos hablando de la clase baja y de la clase media baja, que está realmente pasándola muy mal. Entonces el nivel, para gente que perdió un ingreso del hogar y que tenían, capaz que tenían 2 ingresos de 30.000, 40.000 pesos, zafaban con lo justo y perdieron uno de esos 2 ingresos, están desesperados, digamos. El nivel de, y vos que pensás que lo vas a arreglar regalándome una heladera o regalándome, no va a ocurrir eso. No. Te la voy a aceptar a la heladera, muchas gracias, pero sigo en un nivel de desesperación. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Martín. Y realmente, no todo hombre tiene su precio, eso también lo pienso yo, y más bien me parece un mensaje mafioso y que cosifica a las personas y que es el colmo de la decadencia. Yo te agradezco muchísimo y gracias por haber estado acá. Nos volvemos a encontrar después de las elecciones, si podés. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta gracias, luego. Y después de la pausa, Gil Domínguez. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acero para hacer. Ternium. ¿Qué tal? Un lujo, como siempre, cuando está en este programa Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, uno de los más prestigiosos de la Argentina. ¿Cómo estás, Andrés, doctor? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar. Yo al principio del programa me preguntaba, no sé si estabas conectado, pero te quería consultar, antes de hablar del tema de la Corte Suprema de Justicia, que te queríamos consultar. Esto del voto que a mí me preocupa, y me imagino que a mucha gente, porque pude hablar con mucha gente que está angustiada de ver todos los bonos, los regalos de bicicleta, todo este desparramo de dinero de una manera realmente, para mí es obsceno. Yo me pregunto en qué medida es legal. Les contaba a la gente lo de la ley Sáenz Peña, que el voto es universal, secreto y obligatorio, que justamente lo que trataban era de que no era calificado, diríamos desde mi humilde conocimiento, pero bueno, hay cosas que tenían claro y que pareciera que lo van a hacer, calificado para los que se lo compraron, o sea, cuando fue en realidad, trataron de que no sea calificado, pero para que no sea de la élite. O sea, es tan raro, tan poco democrático o republicano. ¿Es legal? O sea, ¿hay algo que la gente pueda hacer? Porque es increíble a la luz de todo lo que están haciendo para comprar el voto. Bueno, no es legal y tampoco ético, porque el clientelismo político es una manifestación de la corrupción que está interdictada por la Constitución argentina y está equiparada a un
golpe o interrupción del sistema democrático, un atentado contra el sistema democrático. Lo mejor que puede hacer la gente es, cuando va a votar, votar conforme a su conciencia. Porque muy bien vos decías que existe en nuestro sistema, producto de nuestra historia y producto de la reforma constitucional de 1994, que el voto es secreto y es igual. Con lo cual, la mejor herramienta que tienen las personas para combatir el clientelismo es justamente votar conforme a su conciencia. Más allá de eso, toda práctica clientelar para mí desnaturaliza el sistema democrático, desnaturaliza la política en un sentido ético, el tema democrático, y de una forma, una manifestación de corrupción. No se le puede llamar de otra manera. ¿No se le puede llamar? No escuché bien, perdón. No se lo puede llamar de otra manera. Bueno, sí, yo realmente pensaba que un psiquiatra me decía que iban a cosificar a las personas con estas cosas, visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Y yo que estudié ciencias políticas me pregunto dónde está el arte de la política en esto. Pero bueno, no hay palabras realmente para lo que estamos viviendo, es parte de la Argentina decadente. Ahora ocurre esto que se va Elena Hayton de Lonasco y se abre una serie de abanico de posibilidades en un momento donde el gobierno no tiene 2/3, probablemente no logró sacar algunas leyes, no creo que pueda fácilmente poner a un juez. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué es lo mejor para la República? Bueno, primero que no hay ninguna duda que ese lugar tiene que ser ocupado por una mujer, que va a ser necesarios altos consensos para alcanzar los 2/3, fundamentalmente porque este proceso se va a poner en marcha después del 14 de noviembre, con lo cual va a haber una nueva composición del Senado de la Nación ante el eventual momento del acuerdo, y esto genera la necesidad de consensos políticos, de buscar una candidata que reúna no solamente una acreditada trayectoria en defensa de los derechos humanos, del sistema democrático, y acredite una expertise en su carrera, ya sea que provenga de la academia, del Poder Judicial o del ejercicio de la profesión, sino va a tener que ser alguien que genere, tanto en el oficialismo como en la oposición, un alto nivel de aceptación. Me parece que ahí está el desafío hoy del presidente, de antes de enviar un pliego o de hacer la presentación de la candidata, tenga un acuerdo sólido con la oposición. Si no, vamos a una situación de bloqueo o una situación de eterno debate que va a dejar a la Corte por mucho tiempo con 4 miembros, que puede funcionar con miembros, pero que no es lo ideal. O quizás esto sirva para generar un debate también serio, a partir de un gran acuerdo nacional, de la necesidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia, que es una Corte muy chica, nos va a quedar una Corte muy chica, es junto con la uruguaya la Corte Suprema más chica de América Latina en cantidad de miembros. Y quizás esto también sea un disparador para un debate serio, un acuerdo nacional de ampliación de la Corte, de una ley orgánica que establezca claramente cómo debe funcionar la Corte, entre otras cosas, cómo debe rotar la presidencia para evitar que cada 3 años tengamos actos comiciales en la Corte Suprema, y otras cuestiones que nosotros en el Consejo Consultivo evaluamos, analizamos y generamos una serie de propuestas y recomendaciones en el informe final, que había cuenta de muchos sucesos que se están dando en estos últimos tiempos. Si se hubiesen adoptado de forma rápida, estos sucesos desagradables en términos de denigración de la institucionalidad no hubieran sucedido. Justamente, no dudo de tu honestidad, ese informe que vos colaboraste. Ahora Zaffaroni, que es el ex miembro de la Corte, también dice que tendrían que poner, creo que 15 miembros, no me acuerdo cuántos dijo, ampliar la Corte con un gran acuerdo nacional. Yo no estoy de acuerdo con la filosofía de Zaffaroni, pero la verdad es que después de que vos hiciste esa propuesta, ocurrieron una serie de hechos, el vacunatorio VIP, las fotos, una serie, liberaron a los presos y los delincuentes, y violadores y asesinos 10.000, ahora esto de que están comprando los votos. O sea, yo no sé si este es el gobierno de élite adecuado, idóneo, como para que cambie y elija a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y eso creo que le va a parecer a cualquier persona. ¿Qué opinás? A mí me parece que yo lo vengo diciendo hace años, esto que la Corte es una Corte chica,
una Corte comprimida, una Corte que no permite que ciertas variables muy importantes, como el pluralismo, la diversidad ideológica, el federalismo y la construcción de sentidos en base a una mayor circulación de un expediente, esto está reflejada en una composición de 5, pero me parece que una ampliación de la Corte Suprema de Justicia tiene que estar basado en un gran pacto, un gran acuerdo transparente, debatido públicamente entre gobierno y oposición. Si no, no sirve una reforma de estas características. Y yo escindiría el informe final del Consejo Consultivo con todas las otras cuestiones políticas que vos estuviste nombrando, porque nosotros elaboramos un trabajo en casi 1000 páginas que no lo hicimos para Alberto Fernández. Fue a pedido de Alberto Fernández, pero lo hicimos para cualquier presidente o presidenta que quiera realmente encarar una reforma integral, inteligente, moderna y tecnológica del Poder Judicial y del Ministerio Público. Con lo cual no es un informe hecho para un presidente. Fue a pedido de un presidente, pero fue pensado para la República y para el mejoramiento del funcionamiento del Poder Judicial. En caso de que pierdan las elecciones, la verdad que les salió el tiro por la culata de muchas de estas últimas medidas que están tomando para ganarlas, porque, o sea, directamente los que van a terminar eligiendo van a ser la oposición, los miembros de la Corte. Sí, pero con la demanda que esta Constitución de 2/3 de miembros presentes del Senado, si no hay acuerdo, es imposible ampliar la Corte, y si no hay acuerdo va a ser imposible completar la Corte. Porque hoy, en más o en menos, quizás el gobierno pierda el quórum propio en la Cámara de Senadores, pero la oposición no va a tener quórum ni va a tener 2/3, y el gobierno va a tener 2/3. Bueno. Entonces hace falta de manera indispensable para cubrir la Corte y para pensar eventualmente en una ampliación de la Corte y una transformación en serio de la Corte Suprema, llegue un gran acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición. Bueno, yo te agradezco. Hace falta para que este país salga al camino. Exacto. Un gran acuerdo nacional. Yo te agradezco mucho. Ya se me terminó el programa, pero es así. Un acuerdo nacional para todo. La Corte y todas las políticas de Estado que hasta ahora nos llegan. Un acuerdo nacional porque en la grieta no salimos de pobres. Yo te agradezco, coincido con vos. Gracias por haber estado ahí, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me despido de todos ustedes hasta la próxima semana y también gracias por haber estado ahí y esperemos que algún día haya un acuerdo nacional con políticas de Estado para un desarrollo sustentable, sostenible en el tiempo. Hasta la próxima semana. No hace falta explicación, la alegría es el patrón.